Fíjate que esto que dices, Goyito, dice, está claro, la honestidad nos hace comprender las tres cosas. Ah, puede ser que sí, Goyito, pero también puede ser que respondas en automático que sí a todo, cuando en realidad son tres cosas. O sea, que lo que me refiero es responder que sí en automático a todo, sin realmente meditar en los tres elementos de la pregunta. Pero olvidémonos de esa pregunta porque ya no está más en las preguntas para la recomendación para el templo. Ya no está más. Eso es lo que eliminaron. Y eso es lo que yo aplaudo. Porque ahora, mira, dice la hermana Natalia, dice, no estoy tan mal porque yo la respondo por partes, así como tú las separas porque son diferentes para mí. Y lo cual es bueno, ¿sí? Lo cual es bueno. O sea, no es que la pregunta en sí misma esté mal, sino que puede ser mejor y era perfectible y fue lo que hicieron. Mira cómo están ahora. Vuelvo al documento publicado en el Church News y ahí se publican las preguntas, ¿eh? Aquí están las preguntas. Esto es como quedaron. Dice, las dos preguntas actualizadas, dice la nota periodística, provienen de una separación de una sola pregunta que se hacía en la entrevista para la recomendación para el templo. Esa sola pregunta es la que acabamos de ver ahorita. Entonces dice, las dos preguntas que se omiten cuando el líder está entrevistando a un miembro que no está investido son, ok, y ahorita vamos a ver un poquito acerca de eso. Dice, ¿guarda usted los convenios que hizo en el templo? Ahí está un solo hecho. Un solo hecho. Y esta es una excelente oportunidad para el líder en turno, si es necesario y lo estima, y el espíritu se lo indica, o incluso si el miembro pregunta, bueno, ¿cuáles son esos convenios? Sobre todo en aquellos miembros que han pasado tiempo considerable, uno sin ir al templo, o dos sin tener una recomendación vigente, o tres, aquellos que van por primera vez al templo. Es lo que viene a mi mente, quizás haya más. Entonces, dice, ¿guarda usted los convenios que hizo en el templo? Es una pregunta que se refiere a una sola circunstancia y un solo hecho, y es muy clara. ¿Guarda o no los guarda? Sí. Si el líder tiene la inspiración, pues el espíritu así se lo indica, puede repasar cuáles son esos convenios. Y luego, la siguiente pregunta tiene que ver con el segundo y tercer elemento de la propia pregunta inicial o la pregunta original. Y dice, honra su sagrado privilegio de usar el garment como se le instruyó en las ordenanzas iniciales. B, de entrada, la pregunta contiene en sí misma una afirmación de lo que implica el uso del garment y nos dice, es un sagrado privilegio. Ahí hay una enseñanza, la pregunta en sí misma ya tiene una enseñanza. La pregunta se refiere a honrar. No, ve la pregunta previa, es guardar. ¿Guarda usted los convenios del templo? La siguiente es honra. Entonces, te pregunta, ¿honras tu sagrado privilegio de usar el garment tal como se te instruyó en las ordenanzas iniciales? Es decir, cuando tú fuiste al templo y se te instruyó acerca de cómo utilizar o cómo se te instruyó el uso del garment y lo que implica en esas ordenanzas iniciales, ¿lo estás haciendo, lo estás honrando? ¿Cuál es el, a ver, y aquí también hay otro punto sumamente interesante. ¿Cuáles son esas ordenanzas iniciales? Quisiera mostrarte en el manual, lo estuve leyendo hace un rato, pero si te lo muestro ahora mismo me voy a perder un poco de donde estoy en el manual. Solo basta con decir esto.
El manual enseña acerca de la investidura. Enseña que la investidura se divide en dos. Lo que conocemos como iniciatoria, que implica, el manual lo dice expresamente, ¿no? Que implica lavar, ungir y vestir. Esa fase de la investidura son las instrucciones iniciales. Y luego, ya propiamente en la segunda parte de la investidura, se te reitera lo que se te dijo previamente. Entonces, la pregunta, después voy a hacer un programa para explicar y analizar más propiamente sobre la investidura, ¿eh? Ahorita no me quiero meter en esto porque me voy a desviar del propósito. Basta con decir esto, ¿no? Que la pregunta número 13, déjame pongo el documento en PDF, tal cual lo envió la presidencia de la iglesia. Aquí está. La pregunta número 13 ahora se convierte en 2. Sí, es la pregunta número 13, ¿verdad? A ver. La pregunta número 13, sí, que estaba sumamente larga, ahora la dividen en 2 y se muestra tal cual está ahora en este documento que te estoy mostrando. Es la pregunta número 13 y la pregunta número 14, es decir, se añade una pregunta adicional al templo. Entonces, de acuerdo con las pautas anteriores, de ser 15 preguntas, ahora son 16 preguntas. Entonces, estas es las instrucciones que se van a añadir al capítulo 26 del Manual General de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y queda de la siguiente manera, dice, al inicio va a mencionar, se omite esta pregunta al entrevistar a un miembro que no ha recibido la investidura. Es la pregunta, ¿cumple con los convenios que hizo en el templo? Y luego la pregunta siguiente también dice, se omite si el miembro no está investido. Y dice, ¿honra su sagrado privilegio de usar el garmen como se indica en las ordenanzas iniciatorias? Fíjate cómo viene aquí en la traducción. Viene diferente a como lo publica Church News. Church News dice ordenanzas iniciales. Y la carta que mandó la primera presidencia del liderazgo es más clara en cuanto a cuáles son esas ordenanzas iniciales, que son las que yo te decía ahorita. Aquí dice en las ordenanzas iniciatorias. Y digo que es más claro por el simple hecho de que lo conocemos como tal, iniciatoria, que incluye el ser lavado, ungido y el ser vestidos.